Quiero contarles que durante esta semana tuvimos una reunión con los papás que están directamente afectados en función de que sus hijos estaban en el aula donde no colapsó el techo, sino que una persona, que también en el sumario deberá ser respondido si esto sucedió o no, aparentemente pisó ese Durlock y pasó de largo, y por eso ese tramo del techo, que es un tramo de Durlock, cayó y bueno, las consecuencias que tuvo. En ese sentido tuvimos una reunión en la que participamos con la jefa de gabinete, 7 papás, algo más, de estos chicos directamente afectados, y pudimos aclarar algunas cuestiones que básicamente habían leído en la prensa, como por ejemplo que se había dicho que en un comunicado de nuestro consejo que la escuela estaba en perfectas condiciones. Lo que nosotros en este caso, si es necesario aclarar, estábamos diciendo es que no había colapsado la estructura del techo, que no había colapsado el edificio, sino que había caído un pedazo de techo que tampoco era todo el techo y había sucedido lo que había sucedido. Lo mismo que las cuestiones que tienen que ver con las condiciones de los estudiantes. Nuestra fuente fue el hospital. Nosotros no vamos a aseverar ninguna cuestión que tenga que ver con la salud de los estudiantes porque no es nuestro campo. De todas maneras, tuvimos una reunión muy cordial, por supuesto con mucha angustia a los papás que escuchamos como debe ser, porque eso es nuestro deber, y después de poder disipar, y también en el caso de algunos papás que sintieron que era necesario que en particular yo estuviera en el hospital, les di las explicaciones del caso. Nosotros estábamos trabajando vinculados a la escuela, hablando con el director, tratando de acompañar, una vez que supimos que los chicos estaban en el hospital, acompañados por un preceptor, que también es parte de este consejo, las escuelas son parte del consejo, pero además durante la tarde, a la 1 y a las 2 de la tarde, también concurrieron el secretario técnico pedagógico de mi presidencia y también personal de nuestra secretaría privada, cuestión que tratamos de constatar para que los papás en ese aspecto, si se sentían desconocidos o que nosotros no vimos la importancia del hecho, se lo explicamos como debe ser. Después, bueno, acordamos algunas acciones en conjunto y un poco ahí poder resaltar que nosotros creemos en la participación de los papás, por eso estamos trabajando tan intensamente en la organización de las cooperadoras. Así que para nosotros todo lo que tiene que ver con la inversión en los arreglos de las escuelas, que ustedes saben que el IDU hasta acá ha avanzado casi en 72 millones de pesos desde enero hasta acá, es muy importante que los papás, los directivos, todos estemos mirando qué se hace en las escuelas, cuando las cosas no nos conforman, cómo se han hecho, y actuar rápidamente y poder hacer una sinergia en cuanto al control y el monitoreo de las obras. Nosotros en esta gestión, en la gestión de la doctora Kirchner, la gestión del ingeniero Gohan y de este consejo, antes el profesor Borselli y hoy quien les habla, hemos iniciado con el INET la gestión para la construcción del edificio. La iniciaron en el año 16, Rodrigo les va a dar más detalles, y está hoy a casi 3 meses de ser terminada. Debería haber sido culminada el año pasado. No la pudimos terminar, básicamente no la pudimos culminar porque se comenzaron a generar desfasajes en el envío de los fondos de la Nación. Ahí me parece importante decir que a todos aquellos que se preocupan en las redes, en los Twitter, muchos diputados que representan muchas veces al conjunto en intereses o en visiones diferentes a las que tenemos nosotros, sería importante que nos ayuden, porque nosotros desde el año pasado tenemos un delay importante en el envío de los fondos, que es lo que fue retardando una obra que debería haber sido terminada el año pasado. Esto es importante porque cuando uno vota el recorte de un presupuesto o un presupuesto menor que implica educación, las consecuencias a veces no se ven, pero parte de las consecuencias son esas. O sea, nosotros deberíamos haber terminado la obra el año pasado y todavía estamos tratando de terminarla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros habíamos empezado a evaluar, pero ahora aceleramos todas las gestiones para poder abordar a partir de la asunción del presupuesto de la provincia de Santa Cruz para terminar la obra del Industrial 6, que va a resolver la cuestión del cursado en general. En el tema de talleres vamos a tener que hacer otro avance, porque esa es una obra que tiene más instancias, ¿no? Con respecto a este grupo de padres que, bueno, está solicitando la restitución de los directivos apartados temporariamente, ¿han podido dialogar con ellos? Con ellos dialogamos y un poco yo les expliqué el procedimiento. Esto es muy interesante lo que usted pregunta, porque cuando
a veces uno tiene la idea de que en nuestro tránsito de la democracia a veces confundimos participación con un desorden en la participación y en los ámbitos en los que cada uno tiene la posibilidad de opinar y decidir. Entonces yo le explicaba, que lo entendió perfectamente la mamá, que esta es una herramienta que tiene la normativa, les vuelvo a recordar, el Acuerdo 219 y el Estatuto del Docente, el capítulo 18, es una herramienta que no está, como por ahí se supone, no está echando a las personas, así en criollo, no está excluyendo a las personas, sino que está tomando la medida de separarlo preventivamente para poder hacer las averiguaciones que yo creo que ahí coincidimos que todos queremos saber. Estas preguntas que yo me hago se las hacen más que nadie esos 7 papás o los papás de esos 7 estudiantes, de saber por qué ingresó una persona sin autorización, de saber por qué esa persona estaba trabajando en horario escolar sin elementos de seguridad, estaba arriba del entretecho y por qué transitó 6 metros desde el lugar donde tendría que haber trabajado hasta donde estuvo. La responsabilidad que a nosotros nos toca, que tiene que ver con la contratación de la empresa, no quiere decir que esa empresa pudiera ingresar en cualquier momento sin avisar, cosa que no hizo, y sin que el director, que nosotros tenemos protocolo, el director, la directora, en cualquier escuela donde usted pregunte, le van a decir cuál es el protocolo para el ingreso de la escuela. Entonces hay que separar un poco las cuestiones. Yo comprendo el vínculo con el director y nadie está diciendo acá, por eso hacemos un sumario. Si no, no lo haríamos, si no directamente diríamos tal tiene la responsabilidad, tal, y se aplicarán las sanciones que correspondan. Este es un derecho que también tiene por estatuto el docente. Entonces es importante, es verdad que no todos tienen por qué conocerlo, entonces un poco se lo explicábamos, ¿no? Esto es muy importante lo que usted me pregunta, porque si no empezamos a confundir los ámbitos, las decisiones, y sobre eso se empiezan a hacer conflictos y disputas que no nos conducen a ningún lado, fundamentalmente a resolver las cuestiones de fondo.